Bueno, en este video vamos a aplicar el ejercicio número 13 del trabajo práctico 4, trabajo y energía. Bien, el enunciado dice lo siguiente. Una partícula de masa m ingresa con una velocidad v0 a una circunferencia vertical de radio r, como se muestra en la figura. No hay fuerza de rozamiento entre el bloque y la pista, y el inciso A dice cuál es la velocidad mínima, v0, para la cual la partícula logrará dar la vuelta completa sin perder contacto con la pista, ¿sí? Es decir, necesitamos saber con qué velocidad debo lanzarlo, ¿sí? Para que dé la vuelta completa sin despegarse de la pista. Vamos a responder el inciso A entonces. Bien, observen que tenemos yo le llamé velocidad A porque tomo el punto inicial como un punto A y el punto más alto de la circunferencia, que es el punto más crítico, ¿sí? Como el punto B. Observen que las fuerzas que actúan aquí son el peso del cuerpo y la normal. Bien, es necesario establecer un sistema de referencia, ¿sí? Para poder estudiar la situación. Bien, recordemos que tenemos un eje radial que es positivo hacia el centro de la circunferencia y planteamos ahora la sumatoria de fuerzas radiales, ¿sí? Que es masa por aceleración centrípeta. Observen que las dos fuerzas apuntan hacia el centro de la circunferencia, por lo cual son positivas, ambas fuerzas. Bien, bueno, vamos a despejar la normal. Y fíjense que la normal depende de la velocidad que tiene la partícula en ese punto, ¿sí? Observen que acá está restando el peso. Es decir, que esta normal, como es una fuerza de contacto, va a estar, ¿sí? Y en el peor de los casos no va a estar, pero nunca puede ser negativa, ¿bien? Porque el contacto entre los cuerpos hace que la fuerza tenga este sentido. Por lo tanto, si la velocidad es muy grande, observen que esta diferencia va a dar un valor positivo para la normal, lo que indica un vector hacia abajo. Si esta velocidad empieza a disminuir, ¿sí? La normal disminuye, pero llega un momento que este término puede ser igual al peso, por lo tanto la normal se anularía. Bueno, esa velocidad que estamos buscando justamente es la velocidad mínima que tiene que tener en B, para la cual la normal se hace cero. Bien, entonces trabajando esta expresión, recordemos que el peso es masa por gravedad, las masas se cancelan y llegamos a esta expresión final, donde la velocidad mínima en B, para que no se despegue en ese punto, es g, la raíz de g por el radio. Bien, bueno, ahora tenemos que vincular este punto B, ¿sí? Que conocemos la velocidad, con el punto A, que es el punto inicial, ¿sí? A esto vamos a usar la conservación de la energía para sistemas no conservativos, que es la forma más general, ¿verdad? Nosotros en este caso sabemos que no hay rozamiento en este sistema, ¿sí? Lo dice el enunciado, por lo tanto, aquí el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Por lo tanto, la energía mecánica en el punto A es igual a la energía mecánica en el punto B. Bien, observen que aquí tenemos las expresiones. Es importante decir que nosotros en el suelo establecemos nuestro nivel de referencia, nuestro H igual a 0. Por lo tanto, la partícula en el punto A solamente va a tener energía cinética. Bien, y en el punto B, fíjense que tiene una cierta altura respecto a este nivel y tiene una cierta velocidad, por lo tanto aparece el término de energía cinética en B y energía potencial gravitatoria en B. Bien, observemos que las masas se cancelan y que nos queda esta expresión, siendo la altura en B. Observen que si tomamos esa referencia, decíamos recién, esa altura son 2 veces el radio. Bien, por lo tanto, aquí vamos a tener la expresión justamente 2 por g por r. Bien, nosotros estamos buscando la velocidad en A, por lo tanto, lo que vamos a hacer es despejar la velocidad en A y nos queda esta expresión que es la raíz cuadrada de 5 por g por r. Bien, si nosotros reemplazamos los datos que tenemos en el ejercicio, vamos a obtener un valor igual a 7 metros sobre segundos. Es decir, que esta es la velocidad mínima que yo tengo que darle a la partícula de masa m, ¿sí? Para que logre dar la vuelta, ¿sí? Completa en el rizo. Y en ese momento la normal está valiendo 0, ¿sí? Bueno, vamos al inciso B. El inciso B nos dice en qué punto se va a despegar, ¿sí? El punto P. Si este objeto lo lanzamos con una velocidad menor a la mínima que calculamos hoy. Observen que la mínima que calculamos hoy es 7 metros sobre segundos y ahora tenemos un dato que es 5 metros sobre segundos, es decir, que no va a alcanzar a dar la vuelta.
se va a despegar antes en un punto P cuyo ángulo con la vertical no conocemos. Entonces, para poder calcular el ángulo en el cual se va a despegar este objeto, ¿sí?, necesitamos, como hoy, plantear las fuerzas que actúan, ¿sí?, y establecer un sistema de referencia. Bien, siguiendo el mismo criterio que seguimos hoy, observen que el ángulo que tenemos θ entre la vertical y la dirección radial es el mismo que se forma entre el peso y la normal, ¿sí?, y necesitamos descomponer el peso en sus componentes radial y tangencial, ¿sí? Observen que tenemos una componente radial que va a ser el peso por el coseno del ángulo y una componente tangencial que es el peso por el seno del ángulo. Bien, entonces si planteamos la sumatoria de fuerzas radiales para este punto, tenemos la normal en dirección radial más el peso por el coseno del ángulo, y esto es igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la velocidad al cuadrado en ese punto P sobre el radio. Bien, recordemos que acá, si estamos buscando el momento en el que se despega de la pista, la normal es nula, se hace cero. Bien, por lo tanto nos queda esta expresión donde las masas se cancelan, ¿sí?, y podemos despejar la velocidad que tiene el objeto en ese punto P, que es en el que se despega, ¿sí? Entonces ahora, como nosotros necesitamos calcular ese ángulo, fíjense que la velocidad en P no la conocemos, ¿sí?, porque tenemos dos incógnitas aquí. Por lo tanto, nos vamos a ayudar a la ecuación de la energía, ¿sí? Decíamos que tenemos un sistema conservativo, por lo tanto la energía mecánica en A es igual a la energía mecánica en ese punto P. Entonces volvemos a plantear esto y fíjense que en A tenemos la energía cinética inicial y en el punto P tenemos la cinética en ese punto más la energía potencial gravitatoria. Bien, entonces aquí vamos a ver quién es, se cancelan las masas y vamos a averiguar quién es la altura h, ¿sí? Observen que la altura h va a ser el radio r más la proyección del radio, ¿sí?, según el ángulo θ. Por lo tanto, fíjense que ese tramo es r por el coseno de θ, es decir, que la altura desde el nivel de referencia 0 va a ser r más r coseno de θ. Bien, por lo tanto, reemplazando esto en la expresión y trabajando algebraicamente, llegamos a esta expresión y si lo seguimos trabajando, tenemos que encontrar justamente el ángulo θ, que es nuestra incógnita, ¿sí? Y observen que nos queda el arco coseno de esa expresión que tenemos entre paréntesis. Todo esto que tenemos aquí es dato, ¿sí? Entonces, si lo reemplazamos, podemos calcular el ángulo θ y nos da 79,41 grados. Bien.